Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. En esta ocasión vamos a desarrollar la ficha número 5 de segundo grado de educación secundaria. Lo primero que vamos a observar y vamos a detallar es nuestro propósito de aprendizaje. ¿Qué nos dice nuestro propósito de aprendizaje para hoy día? Representamos las características de una muestra de la población. Mira, nos están hablando de muestra de la población, asociándolas a variables cuantitativas discretas y las representamos mediante histogramas y polígono de frecuencias. También empleamos procedimientos para recopilar y procesar datos, organizándolos en tablas. Muy bien, jóvenes, a trabajar. Ahora veamos nuestra situación significativa. Tareas de investigación e Internet. Leticia y Alberto, estudiantes del segundo grado A, encuestaron a sus compañeros y compañeras para identificar las horas que dedican a investigar en Internet durante una semana, con la finalidad de ampliar el uso de la sala de cómputo por las tardes en la escuela. Y estos fueran las respuestas, ¿no? Acá en la tablita podemos ver las respuestas, ¿no? Ahí está, esas son las cantidades de horas. Según esta información, debemos de responder estas dos preguntas. ¿Entre qué valores varía el número de horas que la mayoría de estudiantes le dedica a investigar en Internet? Construye un histograma y un polígono de frecuencias que representen la información sobre el uso de Internet. Bien, ahora pasamos a la primera sección. Comprendemos el problema. Aquí vamos a responder una serie de preguntas. La primera es, ¿qué información recogieron Leticia y Alberto del grupo de estudiantes de segundo grado? Para eso vamos a releer la información, esa información que está apareciendo en estos momentos por aquí. Sí, por aquí, mira, acá está, acá está, acá está, acá lo vamos a dejar un momentito. Veamos qué dice acá la información. Dice, Leticia y Alberto, estudiantes del segundo grado A, encuestaron a sus compañeros y compañeras ¿para qué? Para identificar las horas que dedican a investigar en Internet durante una semana. Entonces ya tenemos la respuesta, ¿no? ¿Qué información recogieron? ¿Sí? Recogieron el número de horas que dedican a investigar en Internet en una semana. ¿Quiénes? Sus compañeros y compañeras del segundo grado A. Pasemos a la segunda pregunta. ¿Qué cantidad de estudiantes respondieron la encuesta? Pues para responder esa pregunta vamos a ver este cuadrito. Este cuadrito que se está moviendo por acá y no se quiere detener, aquí nos indica pues la cantidad de personas encuestadas. En este caso vamos a observar que muy bien, son 40 personas encuestadas. ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque si tú te das cuenta acá, podemos empezar a sumar, empezar a contar, perdón, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y los vamos a multiplicar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces acá la respuesta, ¿sí? Se trata de 40 personas, en este caso 40 estudiantes. 40 estudiantes. Pregunta número 3. ¿Qué es un histograma? ¿Y qué es un polígono de frecuencias? Muy bien, para poder responder estas preguntas, primero veamos qué cosa es un histograma. Entonces, de acuerdo a este gráfico, podemos observar que el histograma, para dibujar el histograma, en la parte inferior, en el eje X, necesitamos los intervalos de clase, que podemos visualizar en este gráfico. El primer intervalo de clase va de 2 a 5, el segundo va de 5 a 8, el tercero va de 8 a 11 y así sucesivamente. Una vez que dibujamos los intervalos, ¿cómo vamos a dibujar este rectángulo? ¿Hasta dónde debemos de subir? Debemos de subir
hacia la frecuencia que tiene, ¿no? Por ejemplo, en este caso dice calificaciones obtenidas en la prueba. De 2 a 5 puntos, 6 estudiantes. De 8 a 11 puntos, ¿no? Un promedio de 15 estudiantes, ¿no? Y es así como se dibuja un histograma. Mientras que para tener el polígono de frecuencias, en algunas ocasiones es necesario pues tener el histograma listo. ¿Por qué? Porque acá vamos a trabajar con la marca de clase. ¿Y quién es la marca de clase? Acuérdate, la marca de clase es el punto medio de un intervalo de clase. Por ejemplo, acá entre 2 y 5 ubicamos su punto medio. Entre 5 y 8 su punto medio. Y así, ¿no? Vamos ubicando sus puntos medios de cada barrita y después simplemente se unen. Y cuando tú los unes, lo que obtienes es el polígono de frecuencias. Por lo tanto, el histograma es un gráfico estadístico. Se dibuja una barra para cada intervalo, con una altura proporcional al valor de la frecuencia. Mientras que el polígono de frecuencias también es un gráfico estadístico, que se elabora uniendo los puntos medios de la base superior de cada rectángulo en un histograma. Pregunta número 4. ¿Qué te piden averiguar en la pregunta de la situación significativa? Muy bien, vamos a ver cuáles eran las preguntas de la situación significativa. Aquí podemos ver las preguntas y nos dice 1. ¿Entre qué valores varían las horas que dedican a investigar en Internet la mayor cantidad de estudiantes? 2. Construye un histograma y un polígono de frecuencias que representa la información sobre el uso del Internet. Entonces nos piden averiguar los valores en los que varían las horas que dedican a investigar en Internet, pero no todos los estudiantes, sino la mayor cantidad de estudiantes. Y luego nos piden que elaboremos, que construyamos un histograma y un polígono de frecuencias que representa la información sobre el uso de Internet. Entonces podemos escribir la siguiente respuesta. Saber entre qué horas se dedican los estudiantes a investigar en Internet y construir una tabla de distribución de frecuencias. Vamos a ver la segunda parte. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Pregunta 1 y única pregunta en esta sección. Describe los procedimientos que utilizarías para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. Bueno, en primer lugar, debemos de saber el rango o recorrido de nuestros datos. Ese rango o recorrido se calcula pues identificando el menor valor y el mayor valor de los datos que tenemos. Luego, tenemos que saber cuántos intervalos de clase vamos a tener que utilizar y además cuál será la amplitud de ese intervalo de clase, para luego organizar nuestra tabla y poder dibujar nuestro histograma y nuestro polígono de frecuencias. Por lo tanto, la respuesta es la siguiente. Como puedes apreciar, aquí está la respuesta, ¿no? Primero, calcular el rango o recorrido, luego calcular el número de intervalos de clase, luego hallar la amplitud de cada intervalo, finalmente elaborar una tabla de distribución de frecuencias y finalmente no olvidarse de hacer pues los gráficos estadísticos que nos están solicitando, el polígono de frecuencias y el histograma. Y acá hay un poquito de teoría para que no lo olvides. Ahora pasamos a ejecutar la estrategia o plan. Aquí vamos a ir respondiendo las siguientes preguntas. Pregunta número 1. Para agrupar datos, determina el número de intervalos, K, y el rango o recorrido. Entonces aquí ya nos dicen que K es igual a la raíz cuadrada de N, donde N es el número de datos. Acuérdate, el número de datos N que habíamos calculado, N valía 40. Por lo tanto, ya podemos hallar el valor de K. K es igual a la raíz cuadrada de 40. Con la ayuda de una calculadora, podemos observar que el valor de K es 6,32 aproximadamente.
pero vamos a redondear. K vale 6. Entonces 6 va a ser el número de intervalos que vamos a utilizar en nuestra solución. Mientras que para hallar el rango o recorrido, vamos a tener que ver la tablita, esa que va apareciendo. Sí, miren, ya apareció, por aquí está, y lo vamos a colocar aquí. En esta tablita debemos de ubicar dos puntos muy importantes. Uno, el dato mayor, y dos, el dato menor. El dato mayor, si tú te puedes apreciar, es 18. Y el dato más pequeño de todos los que vemos acá es 0. Entonces, nuestro rango o recorrido va desde 0 hasta 18. ¿Y qué vamos a hacer con esos dos datos? Lo único que vamos a hacer es una pequeña sustracción. El dato mayor menos el dato menor. Entonces el recorrido es de 18. Pregunta número 2. Determina la amplitud del intervalo. Mira, el intervalo, para hallar el intervalo, la amplitud del intervalo, hay una pequeña fórmula. Entonces vamos a hallar la amplitud. Este R, acuérdate que era el recorrido. El recorrido era 18. Y esta K es el número de intervalos que se van a trabajar, es decir, 6. Entonces la amplitud sale 3. Y forma el primer intervalo. Para formar el primer intervalo necesitamos su límite inferior y su límite superior. Aquí vamos a formar el primer intervalo. Entonces nuestro límite inferior, el menor valor que habíamos encontrado era 0. Ahora, para hallar el límite superior, ¿qué hacemos? Sumamos 0 más la amplitud, que es 3. Entonces acá la respuesta es 3. Nuestro primer intervalo va a ser así. Cerrado en 0 hasta 3, intervalo abierto. Pregunta número 3. Halla la marca de clase de cada intervalo con la fórmula límite inferior más límite superior entre 2. Y luego completa la tabla de frecuencias. Muy bien, primero vamos a completar nuestros intervalos. El primer intervalo ya lo habíamos calculado, va de 0 a 3, acá está. ¿Sí? El segundo intervalo dice va desde 3 hasta menos de 6, es decir, cerrado en 3, intervalo abierto en 6. El que sigue va desde 6, cerrado en 6, hasta menos de 9, abierto en 9. El que sigue va desde 9 hasta menos de 12, por eso acá es abierto. El otro va desde 12 cerrado, hasta 15 abierto. Y el último va de 15 a 18, quiere decir que ambos lados son cerrados. Desde 15 hasta 18, incluyendo el 18. Listo, acá no hay un total, pues no, acá no se pone ningún total. La marca de clase es como un promedio. Mire, vamos a hallar la marca de clase número 1. Eso va a ser 0 más 3 sobre 2. Entonces acá obtenemos pues 3 entre 2 y eso vale 1,5. Vamos a colocar entonces nuestra respuesta por acá. Es 1,5. Marca de clase número 2. Límite inferior 3 más límite superior 6. Todo esto sobre 2. Y esto es 9 entre 2. Eso es 4,5. Entonces por acá colocamos 4,5. De manera muy similar, los demás intervalos también tienen su marca de clase. Acá te debe de salir 7,5, 10,5, 13,5 y 16,5. Aquí tampoco presenta ningún total, todavía no. Y por último vamos a llenar nuestra frecuencia, para lo cual vamos a ayudarnos de los datos recogidos en la situación de aprendizaje. Este cuadrito que aparecía en la situación de aprendizaje. Lo vamos a colocar por acá un momentito, luego lo vamos a sacar. Para poder completar la frecuencia, debemos de tener en cuenta, en nuestro primer intervalo de clase nos piden los números de 0
hasta 3, pero que no sea 3 porque es un intervalo abierto. Eso quiere decir que esté 0, 1 y 2. Entonces vamos contando, mira tú. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos como frecuencia el número 10. Entonces acá va 10. De esa misma manera debes de completar los siguientes, ¿no? Acá te debe de salir 11, luego 5, luego 7, luego 5 y luego 2. Te invito a que lo compruebes. Muy bien, ya esta tablita ya no nos ayuda, ya lo podemos desaparecer. Y listo, completamos la pregunta número 3. Pregunta número 4. Considerando los valores de la tabla de frecuencias, responde la primera pregunta de la situación significativa. Y la primera pregunta de la situación significativa dice, ¿entre qué valores varía el número de horas que la mayoría de estudiantes le dedican a investigar en Internet? Muy bien, por eso vamos a hacer aparecer por aquí la tablita de frecuencias que acabamos de llenar hace un momento. Y aquí podemos observar entonces la mayor frecuencia es el número 11. ¿Y a qué valores les corresponde? Entonces por acá vamos a responder, ¿no? Respuesta. La mayor, ¿dónde está? La mayoría de estudiantes le dedican a investigar en Internet de 3 a menos de 6 horas semanales. Y con eso contestamos la pregunta número 4. Pregunta número 5. Construye un histograma con los datos de la tabla anterior. Bien, para poder hacer nuestro histograma, en la parte inferior en el eje X vamos a colocar el tiempo. El tiempo que está dividido en intervalos de clase. El primer intervalo va desde 0 hasta 3. El segundo va de 3 a 6. De 6 a 9, luego hasta 12, luego a 15 y finalmente hasta 18. Mientras que en el eje Y, en el eje vertical, va el número de horas. Comenzamos con 0, luego sigue 1, 2, 3, perdón, la frecuencia, ¿no? La cantidad de alumnos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces ubiquemos nuestro primer intervalo de 0 a 3. Tiene una frecuencia de 10. Entonces subimos hasta el número 10 y dibujamos nuestro primer rectángulo. Acá está, mira. Ahí está. El segundo que va de 3 a 6 tiene 11. Entonces subimos un poquito más hasta acá, hasta 11. Hasta 11. Y lo marcamos. Y lo que estamos dibujando se llama, pues jóvenes, histograma. De 6 a 9 solamente van 5. Ubicamos el número 5, acá está. Y bajamos, ahí está, hasta 9. Luego tenemos 7. 7 por acá, muy bien, acá está. A ver. Ahí está nuestro histograma. Va quedando mejor. ¿Sí? Vamos pintándolo, mira, verdecito. Tú lo vas pintando de diferentes colores para que te quede mejor, ¿no? Luego tenemos de 12 a 15, 5. Nos ubicamos el 5 y lo dibujamos, mira. Lo vas dibujando y ahí está tu histograma, mira, ve. Está quedando muy bien. Y finalmente tenemos 2 de 15 a 18. 2 de 15 a 18. Y listo, mira tú. Ya dibujamos nuestro histograma. Fácil, ¿no? Muy bien, sigue practicando. Pregunta número 6. En este bloque comprendemos el problema. Representa los datos de la tabla anterior mediante un polígono de frecuencias. Muy bien, nuevamente necesitamos nuestra tablita
de distribución de datos, distribución de frecuencias, para poder dibujar el polígono de frecuencias. Muy bien, recuerda pues que para nuestro polígono de frecuencias tenemos nuestro primer intervalo de 0 a 3, pero esta marquita de color rojita que está acá, bueno ahora negrita, es nuestra marca de clase, es el 1,5. Y es lo que nos interesa ahora. Mira, acá también hay otra marca de clase, igual acá, ¿no? Y cada intervalo ya está colocado su marca de clase. Entonces acuérdate que en la parte inferior van las marcas de clase, ya lo hemos resaltado. Mientras que en la vertical va la frecuencia, ¿no? Desde el número 1 hasta el número 11, si no me equivoco. A ver, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Por qué 11? Porque 11 es el número máximo pues, de frecuencia que vamos a utilizar. El primer intervalo necesitamos subir hasta 10. Más o menos por acá, por acá, por acá, por acá. Acá está este punto. Ese punto es 10. En el segundo intervalo necesitamos subir hasta 11. Hasta 11 por acá. Y estos puntos los vamos a ir uniendo para ir armando nuestro polígono de frecuencia. Luego es 5. Luego por aquí, a ver, sí, muy bien. El de acá es 5, el de acá es 5. Ahí está. Y lo vamos a unir. Excelente, 5. Luego subimos a 7. Luego 7. Acá, ¿no? 7, muy bien. Y lo vamos a unir. Acuérdate, acá es 7. Acá es 5. Acá es 11. Y acá es 10. Luego, nuevamente bajamos a 5. Vamos ahí y acá. Bajamos hasta el número 5. Acá es 5. Y finalmente bajamos hasta el número 2. Acá está el número 2. Él es el número 2. Y para completar nuestro polígono, pues simplemente lo cierras. Y acá también lo cierras hasta el número 0. Y ahí tienes tu polígono de frecuencias, ¿no? Acá está, ¿ven? Este es el polígono de frecuencias. Y listo, eso es todo. Ingresamos a la última sección. Reflexionamos sobre el desarrollo. Pregunta 1. Revisa los gráficos de tu compañera o compañero y compáralos. ¿Hay errores? ¿Cuáles? Corrígelos. Bueno, esta pregunta quedará para cuando volvamos a encontrarnos en las aulas. Por ahora no podemos hacer eso a no ser que de manera virtual ustedes se puedan reunir y puedan corregir sus errores y puedan comentar sobre esta pregunta. Pregunta número 2. ¿En qué otra situación se puede emplear un histograma para representar los datos? Bueno, esta pregunta es libre para que tú la puedas responder. Te puedo colocar un par de ejemplos. Cuando recibes en casa, cuando llega el recibo de luz, vemos un histograma. También cuando llega el recibo de agua. Y así como ellos, hay muchas otras situaciones en las que puedes ver el empleo del histograma. Pregunta número 3. ¿Por qué es conveniente utilizar el histograma para organizar los datos del problema? Bueno, como te habrás podido dar cuenta, en un histograma los datos vienen ya bien organizados. Es atractivo al público y es de fácil lectura. Esa es una de las conveniencias de utilizar pues, el histograma. Pregunta número 4. ¿Cuál es la ventaja del polígono de frecuencias respecto al histograma construido? Muy bien, en el polígono de frecuencias nosotros podemos ver en qué intervalos la línea es ascendente o en qué intervalos es descendente o en qué intervalos es continua, no hay variación. Esa sería una de las ventajas del polígono de frecuencias frente al histograma.